La conservación es una ciencia cuyos principios están encaminados básicamente a la alimentación, protección, uso sostenible y restauración de la naturaleza, así como sus recursos naturales. Entre esos recursos naturales están la flora y la fauna de un país o región determinados. En la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, la conservación es una de las principales tareas. Con el monitoreo se detectan los problemas que habrá que investigar y de la investigación salen las medidas a implementar para conservar las especies y con ellas la biodiversidad. El éxito solo se logra cuando todos hacen suyo ese propósito y como una gran familia trabajan para la conservación. Cuando comenzamos a trabajar acá en la reserva, empezamos a estudiar la fauna, era mi interés particular, ¿no? Y se empezaron a hacer inventarios de las especies que existían en el área. Y a través de estos inventarios, bueno, enseguida nos dimos cuenta de la problemática de conservación de algunas especies. Entre ellas, el problema que tenía la conservación o que tiene actualmente, la conservación de la jutía conga. Y también el caso de los capeyes y cotorras, por ejemplo, los citácidos, que también son especies que están amenazadas y que bueno, que al igual que muchas áreas de Cuba, tienen sus problemas de amenaza, ¿no? Comenzamos nuestra investigación inspirados por una brillante observación del eminente naturalista alemán Juan Cristóbal Gunlack, que ya en 1850 había dicho que la jutía conga había disminuido por la tala, por el desmonte y por la cacería. Inspirados en esta observación de Gunlack, nosotros nos dimos a la tarea de identificar las causas que amenazaban la jutía en el área. Y con un poco de investigación, de indagaciones, básicamente con los campesinos, con los pobladores de las áreas, la mayoría de las personas coincidían en que la jutía en un pasado reciente había sido mucho más abundante en esta área y que en los últimos tiempos había disminuido drásticamente. Y comenzamos nuestra investigación estudiando por un lado la disponibilidad de refugios. Como decía Gunlack, la disponibilidad de refugio era probablemente una de las causas que había hecho que disminuyeran las poblaciones. Bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de caracterizar las áreas donde las jutías se refugiaban por el día y por otro lado cuantificar la magnitud de las extracciones de jutías de la cacería. Llegamos incluso a salir de cacería para caracterizar el hecho de la cacería de jutía como tal, las técnicas que se emplean, la cantidad de jutías que se cazan por cada salida de los cazadores, cuántas jutías se sacan y el destino fundamental de estas jutías cuando se hacen las cacerías. El resultado fundamental es que las jutías, por la parte de la selección de refugio, las jutías seleccionan árboles gruesos, fundamentalmente con abundantes enredaderas donde ellas se puedan proteger de los depredadores, que pueden ser otra de las causas que mantienen o limitan las poblaciones, y de los cambios de temperatura básicamente. Se dice que las jutías pueden ser muy sensibles también incluso a los cambios de temperatura, y entonces para regular la temperatura, para refugiarse quizás o para solearse en algún momento, estos sitios, nosotros caracterizamos estas áreas. Y por el otro lado, por la parte de las cacerías, bueno, estimamos que había alrededor de 12 grupos de cazadores que estaban extrayendo jutías del área
de los cuales la mayoría de las extracciones eran con fines comerciales. Muy pocas de esas jutías se extraían con fines de consumo directo del campesino, que en el mejor de los casos es el más justificado, la más justificada de las extracciones, ¿no? Nosotros con nuestra investigación monitoreamos 3 sitios fundamentales: en La Sabina, en el hoyo de Boleto, que fue un sitio histórico muy abundante, donde las jutías fueron muy abundantes, y en Vereda Nueva, que son áreas también para el corazón de la reserva, ¿no? En estos sitios la jutía básicamente se refugia encima de los árboles. Son muy pocos los pedregales que hay en estas áreas, y entonces pues casi todo el ciclo, ¿no?, los pasan encima de los árboles. Y los depredadores naturales han existido con la jutía desde que existen las jutías y los depredadores naturales, ¿no? En el caso de algunas especies, como las especies introducidas, que vinieron más tarde, de alguna manera se alcanzó un equilibrio. Esto puede ser que estos depredadores naturales de alguna manera le estén ejerciendo alguna presión a las poblaciones de jutía. Nuestros resultados indican a que la amenaza principal es la cacería comercial, la que está mermando las poblaciones de jutía en el área. Nosotros con nuestros resultados llegamos a la conclusión de que bueno, las dos conclusiones que se derivan de los resultados. Desde el punto de vista de la vegetación, bueno, en esta área ya no se realizan talas selectivas desde que se declaró como reserva ecológica. No se realizan talas selectivas, por tanto la vegetación no está afectando, ¿no? La parte que se refiere a la selección de los sitios de refugio no afecta a las poblaciones de jutía, porque aquí no se realizan talas en esta área. Sin embargo, la cacería es la cuestión que queda como la principal amenaza. Nuestros resultados principales indican que las extracciones de jutía están ligeramente por encima de las tasas sostenibles de las poblaciones. Esto quiere decir que se están extrayendo más jutía de la que las poblaciones pueden sostener. De esto se deriva, como medida de manejo inmediata, un cese de la actividad de extracción, ¿no?, de las cacerías de jutía. En muchas ocasiones se puede pensar, o se ha pensado, o hay quien ha sugerido incluso, una cría en cautiverio, liberaciones al medio. Yo creo que estas son medidas que son poco prácticas, y que la medida más eficiente y la que a mi juicio sería la mejor de las medidas precisamente es detener las extracciones de jutía, porque la jutía conga ha demostrado que con un mínimo de protección las poblaciones tienen la capacidad de recuperarse muy rápidamente. Como parte de la investigación también se hace un estudio de la selección o las preferencias de la jutía por los árboles en el bosque, ¿no? De este estudio se obtuvo que, por ejemplo, hay especies que la jutía prefieren, que son árboles que, aunque no son los más abundantes en el bosque, sí son los más frecuentes como refugio para la jutía. En cambio, hay otras especies que, a pesar de ser muy abundantes en el área, como es el caso de la yamagua, que es una especie que es extremadamente abundante en los bosques de esta reserva, sin embargo la jutía no la selecciona como árbol para refugiar. Yo creo que una buena práctica para que ayudaría a la conservación de la jutía conga sería estimular la cría en cautiverio de esta especie. Como bien se conoce, existen reportes de varios criadores que han mantenido, que tienen jutías conga en cautiverio. De hecho, conozco personas que dicen que es una mascota ideal, ¿no? Porque la jutía se pone muy dócil, la jutía conga es muy dócil cuando se amansa, cuando se tiene doméstica, es una excelente mascota. Pero creo que estimular la cría en cautiverio de la jutía podría ayudar incluso a disponer de un recurso que se puede consumir sin afectar, sin extraerlo del medio, ¿no? Pero lo que sí está claro es que una vez que la jutía pare, se logran todos los gazapos. La jutía es extremadamente resistente a las enfermedades. Se puede alimentar con prácticamente cualquier material de origen vegetal. La jutía conga come prácticamente cualquier planta que se le suministre. El futuro depende de nosotros. El
futuro depende de cuánto podamos hacer, de cuánto podamos, de cuán conscientes estemos de la necesidad de proteger, de conservar la judía, y lo que no quiere decir que sea un recurso intocable. La judía conga formaba parte de la dieta de los aborígenes cuando los españoles llegaron a Cuba. Ayudaron a subsistir en la manigua a los mambises, y el campesino cubano históricamente ha comido judía siempre. Lo que pasa es que necesitamos precisamente que ese recurso se mantenga para poder utilizarlo de esa manera. Pero en el área protegida Lomas de Banao, no solo las jutías necesitan de la protección. Los inventarios han puesto en evidencia la vulnerabilidad de un grupo de aves endémicas, muchas de ellas, cuyas poblaciones habían mostrado un peligroso descenso con respecto a épocas anteriores. Otro de los problemas de conservación que identificamos cuando llegamos al área en 1998 fue una disminución de las poblaciones de citácidos, de cotorra y catey, que había en el área. Cuando nosotros comenzamos nuestros estudios, empezamos a monitorear las poblaciones de cotorra y catey. Acá habían un bando reproductivo de unos 18 cateyes, era lo que venían a Jarico. Ellos, los cateyes vienen en la etapa reproductiva, anidan en esta región y después de la temporada reproductiva se van, vuelan al sur hasta el año siguiente. Nosotros nos dimos cuenta que los sitios de nidificación, los nidos, eran cada vez más escasos. Hubo años en que anidaron en esta área solamente 3 parejas de cateyes. Y la causa fundamental es que no había nido disponible. Los cateyes, al igual que las cotorras y la mayoría de las especies que anidan en cavidades, dependen de las cavidades que construyen los pájaros carpinteros. En esta área, los principales constructores de cavidades son los carpinteros jabaos y los carpinteros verdes. Está también el carpintero escapulario, pero es mucho más escaso. Básicamente el carpintero jabao y el carpintero verde construyen cavidades para más de 8 especies de aves que anidan en cavidades. El endémico, el ave nacional, el tocororo. El catey y la cotorra, 2 especies de sijú, cernícaro. Básicamente son estas las especies, ¿no? El totí también puede anidar en cavidades, pero estas son las especies fundamentales que están anidando en cavidades en esta área. El catey, particularmente, anida casi en esta área, anida casi exclusivamente en palmas real. Entonces, las palmas real, la cantidad de palmas real secas con cavidades era mínima. Nosotros hemos visto que esto siempre ha sido un recurso muy escaso en esta área, ¿no? Yo pienso que puede haber sido por la incidencia de los vientos. Una palma real se seca y dura poco tiempo. Casi seguro, porque por aquí no cabía una cotorra. Parece ser, metieron el machetazo aquí, rajaron la tabla, el nido seguía y fueron a abrirlo allá. ¿Eso es para robar los pichones? Esto es depredación, esto es para robar los pichones. Pero cortaron 2, porque ya hay otro material. Hay otro material. Probablemente. No todas las personas tienen conciencia de la importancia que reviste la conservación de los recursos naturales. Por ese motivo, las áreas protegidas cuentan con puestos de vigilancia permanente y se conocen las zonas vulnerables de caza. Está en una posición y después volvió para allá. Lo mismo ocurre con las zonas vulnerables de tala furtiva. También las zonas vulnerables a los incendios.
Aún así, no es una labor que resulte fácil. Esto es robo de pichones. Esto es tumbar la palma para robar los pichones. Pichones que la mitad de las veces cuando la palma cae, caen reventados, se mueren, se matan con la caída. Entonces no solo se matan los pichones o se roban los pichones, sino también que se destruye el nido que ya no está disponible para el año que viene y cada vez son menos los nidos. Entonces el daño es doble, nos está afectando directamente a la población, extrayendo los pichones y además de eso están destruyendo los nidos. Entonces las especies no tienen dónde anidar. Como medidas de control forestal se prohibió la tala de palma verde, pero se utilizaban las palmas secas. Y las palmas secas son precisamente el recurso clave para la nidificación de los citácidos. Y entonces nos dimos a la tarea de probar con diferentes diseños de nidos artificiales. Construíamos los nidos artificiales un poco que haciendo la labor de los pájaros carpinteros, ¿no? Empezamos con unos diseños de nido tratando de imitar en lo posible las cavidades naturales. Cortábamos de una palma caída, de un tronco de palma, cortábamos un trozo de 1 metro, poníamos techo y fondo, abríamos una cavidad y este trozo de tronco de palma era ubicado a una altura más o menos que es la usual de los nidos de catay. Y esto lo hicimos en el año 1999 y por primera vez pusimos 8 nidos de tronco, de trozos de palma para los cateyes. Bueno, nosotros construimos los nidos para los cateyes, lo que las aves no entienden esto. Esos nidos fueron inmediatamente ocupados por cateyes, fueron aceptados por los cateyes desde el principio, pero también fueron ocupados por carpinteros abajo que dejaron de construir sus cavidades. No es que hayan dejado de construir sus cavidades, sino que ocuparon estas cavidades también y tocororos que también han ocupado los nidos. Motivados por la aceptación que tuvieron los primeros 8 nidos que construimos, al año siguiente, para el 2000, construimos 20 nidos de este tipo y los distribuimos por toda el área. A partir de esa época hemos estado probando diferentes diseños, buscando de alguna manera más durabilidad o mayor impermeabilidad, ¿no? De manera que los nidos sean más secos, mejorando las condiciones internas de los nidos. En este sentido, estuvimos trabajando con nidos de madera hasta el año 2004. En el año 2004 tuvimos la posibilidad de construir 20 cajas nido plásticas, que para nosotros fueron lo máximo. Habíamos encontrado la mejor de las soluciones. Las cajas nido eran mucho más ligeras, totalmente impermeables, mucho más duraderas, y nosotros pensábamos que era lo mejor que se había inventado para las cajas nido, pero los cateyes no pensaron igual. Las cajas nido de plástico fueron ocupadas por la mayoría de las especies que anidan en cavidades, excepto por los citáceos. Los cateyes y cotorras son los únicos que no anidaron nunca en cajas plásticas. Seguimos probando diferentes diseños y en el año 2007 construimos 25 cajas nido de fibra de yute embebida en cemento. Estas cajas nido se moldea de alguna manera un tubo cilíndrico. El molde que usamos para eso era un tallo de plátano, una cepa de plátano. Pero imita muy bien. Cuando se seca el cemento tiene la consistencia, tiene como el color de la palma precisamente. Y en el 2007 pusimos 25 de estos nidos, los que fueron inmediatamente ocupados también por cateyes, por carpinteros, por tocororos. La mayoría de las especies, excepto la cotorra. La cotorra no ha anidado en cajas artificiales. Pero aunque no tenemos registro de que la cotorra en esta área haya utilizado cajas artificiales, inmediatamente después que nosotros comenzamos con el manejo de cavidades artificiales, con el manejo de los cajones, con la adición de nidos
aparece una pareja de cotorras. Después de 30 años de que las cotorras habían desaparecido de este sitio, aparece una pareja de cotorras en el año 2006, aparece una pareja de cotorras. Al año siguiente empezamos a ver 5 cotorras, después se vieron 12 cotorras, después se han visto 14 cotorras y en este momento se cuentan 24 cotorras se cuentan en esta área. Hasta el momento no tenemos registro de que haya anidado ninguna en cajas artificiales, pero de alguna manera pudiera esto estar relacionado. ¿De qué manera relacionarlo? Bueno, quizás al nosotros proporcionar sitios de nidificación para las otras especies, quizás estemos disminuyendo la competencia y haya otras cavidades disponibles para la cotorra, o de alguna manera con nuestro trabajo, un poco al estar trabajando en el área, bueno, pues que un poco que se ha controlado también la depredación, y el hecho es de que el bando de cotorras en este momento se cuentan un bando de 24 cotorras que hacía más de 30 años que habían sido desaparecidas de esta área. En el año 2008 pues, seguimos probando diferentes diseños y construimos 90 nidos de barro. Los nidos de barro son, básicamente de barro es el cilindro, ¿no? Porque el fondo y el techo es del mismo material, es de yute, de fibra de yute embebido en cemento. Luego este barro se pinta con el mismo cemento y toma la coloración del tronco de la palma. Y bueno, estos nidos ya hemos puesto nidos, 30 nidos en esta área. Tenemos 20 nidos en la Ciénaga de las Guayaberas, en el norte de Sandy Spring. Tenemos 24 en un farallón en Pico San Juan. Y tenemos unos 15 nidos en Comunidad 23 por acá cerca también. Es de alguna manera buscando manejar diferentes poblaciones, no estar limitados a esta área. Cuando estamos trabajando en el área es un poco más, es más difícil la depredación, pero siempre es una amenaza. El saqueo de los pichones es una amenaza. Desafortunadamente el precio en el mercado negro del precio de los pichones de cotorra o de catey es muy elevado y siempre hay personas que se dediquen a la extracción y esta es una de las principales causas de amenaza de estas especies, ¿no? Del análisis integrado de los resultados aportados por los especialistas debe salir la estrategia conservacionista a seguir en cuanto a dónde, cómo y qué grupos proteger en los ecosistemas estudiados. Yo diría que la educación ambiental es la única esperanza que tenemos de poder contar con estas especies, ¿no? Educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos. La educación ambiental no puede ir dirigida nada más que a los niños, ¿no? Tenemos que hacer educación ambiental con todos. Tenemos que educar a la población en general, que si no conservamos estas especies, en muy poco tiempo vamos a hablar de ellas como un recuerdo. Pero yo creo que unido a la educación ambiental estamos en un momento en que se necesitan medidas un poco más serias, ¿no? Porque no podemos no podemos educar y quizás cuando tengamos a nuestra población educada ya no tengamos cotorras de ellas, porque siempre se nos van a escapar grupos de esta población que estamos educando que van a ser los menos educados o los menos susceptibles a nuestro mensaje, que son los que nos van a estar haciendo daño a la conservación. Entonces yo creo que a la par de la actividad de educación ambiental, de la cual creo que es nuestra principal, nuestra única esperanza, pero también creo que estas especies amenazadas necesitan medidas más drásticas, medidas más eficientes para poder proteger, porque estamos en un momento en que nuestras especies están muy amenazadas y que cada vez las poblaciones están más depauperadas y no podemos cejar en el empeño, ¿no? No podemos parar hasta que no veamos la conservación, hasta que no veamos una recuperación de estas poblaciones. Es por eso que como parte del trabajo de conservación, la educación ambiental tiene gran importancia, enseñando a observar, a disfrutar de la naturaleza,
a interpretar sus procesos y fenómenos, estamos creando un compromiso para su conservación. Michael, Maydiel y todo el ejército de mujeres y hombres que día a día se ocupan de la conservación en la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, lo saben y trabajan para ello.